qué lindo volver a verlos acá en el Leopoldo Cine Club. Placer que sea otra vez martes para estar ahí en esos livings. Gobiernan los livings, ¿eh? Nadie se ha animado todavía a cineclubear desde la cama. Estoy viendo, hay como una cuestión de respeto a la intimidad que todavía se mantiene. Me parece súper bien. Bueno, qué lindo volver a verlas. Bueno, quienes comienzan un camino junto a nosotros, aquí en el Leopoldo Cine Club, les agradecemos estar presentes, que se sumen aquí a la charla. Contarles que el Centro Cultural Leopoldo González y el Departamento de Cultura de ATE son quienes motorizan este espacio, al que queremos mucho y que nos ponemos tan contentos cuando cada uno o una se suma a la charla. Así que placer volver a ver, sobre todo también a quienes fielmente nos acompañan todas las semanas y vamos construyendo ideas a partir de las películas o alrededor de ellas. Mientras vamos esperando que se siga sumando gente, les contamos que justamente la película del día de la fecha eh, compone ese apartado que es El ojo en la llaga, esas películas que indagan en la realidad de forma furibunda, aquellas películas que se encargan de mostrar lo que se omite, o en todo caso, de redescubrir aquello que es versionado de una forma cuyos objetivos bastardean quizás determinadas necesidades populares. Esta es una película que justamente aborda una temática que no es que estuvo ausente en la agenda, sino que fue impuesta, producto del movimiento aguerrido de un montón de personas, sus protagonistas y un montón de aliados y aliadas que han encontrado en el camino, pero el abordaje que se hizo de ese tema lejos estuvo permanentemente de representar el interés de las damnificadas en primer lugar y quienes pueden potencialmente estar expuestas a situaciones de esta manera. Así que bien, Darío Doria, director con trayectoria en el documental, recién off the record estábamos recordando sus películas anteriores, que Mariana y yo atesoramos, porque bueno, las vimos ahí al calor de aquellas luchas que se abrían paso 20 años atrás. Hoy vuelve a ofrecernos esta película absolutamente novedosa en cuanto a su forma, pero sumamente oportuna para tomar un tema en el momento en el que se estaba charlando. Así como hizo Grisinópolis cuando el movimiento de fábricas recuperadas estaba sometiendo a discusión qué se hacía con esos lockout patronales que se daban aquí y allá. Bueno, aquí nuevamente, al calor de la discusión acerca de la ley de interrupción legal del embarazo, se planteaba Darío Doria recuperar esta historia, darle visibilidad y contar la historia de Vicenta, de Laura y de ese conjunto de mujeres que dieron esa batalla. Así que bueno, inicialmente saludarte, Darío, y agradecerte profundamente que estés junto a nosotros aquí en el Leopoldo Cine Club. Gracias a ustedes, Diego, gracias a ustedes y bueno, a todos, a todes los que están acá participando de la charla. Bien, bueno, como ustedes saben, la primera media hora charlaremos aquí con Darío para que nos cuente algunas cuestiones fundamentales de la peli, sus impresiones y también, digamos, el eco que deja el haber acompañado la película en el camino que ya hizo, que supongo que bueno, fue cercenado por la pandemia, pero de todos modos ha tenido ahí su recorrido. Así que pasada la media hora inicial ya abrimos el juego, así que vayan anotándose quienes quieran dar su opinión respecto de la peli o tengan consultas para hacerle a Darío. A priori voy a lo obvio, como para dar inicio a la conversación que tiene que ver con este recurso audaz, que es el de estos muñecos y estas maquetas, que inicialmente podemos identificar resuelven un problema de una forma sumamente original, que es cómo dar visibilidad y presencia a personajes que atraviesan situaciones tan conflictivas sin vulnerar esa preservación de la identidad que gravitó a lo largo de todo el proceso. Entonces de repente tenemos la posibilidad de acercarnos a estos personajes, incluso palparlos, acariciarlos, acompañarlos, sin que la identidad
de las protagonistas sea vulnerada, lo cual me parece maravilloso. Pero ese juego, en todo caso, ¿no? esa herramienta habilita también a algo de índole estética muy atractivo, porque a priori establece una distancia, ¿no? La propia materia, distante de las protagonistas en su carnalidad, digamos, habilita una distancia que nos permite pensar en el tema, no quedar absortos por la sordidez de esa historia y poder reflexionar a la par de la película respecto de lo que estamos viendo. Pero no es solo distancia, porque, ¿sabes? Hay otro elemento, otra cualidad de esa materia que nos acerca, que es justamente la plastilina y la textura de esos decorados, que justamente a la vez que, ¿no?, ese procedimiento nos aleja, también nos acerca desde el punto de vista estético, plástico, porque la calidez de los materiales, la plastilina, esa madera, y también el trabajo majestuoso en términos fotográficos, con la calidez de esa luz, nos acerca, ¿no?, nos aproxima a la repercusión que hay en los personajes de esos acontecimientos que tan fríamente son a veces nomenclados. Así que nada, maravilloso el recurso y la forma que adopta, y entiendo que fue súper vertiginoso el momento en el que ustedes como equipo dijeron, vamos por acá. Así que quiero saber un poquito cómo fue el germen de este proyecto. Diego, escuchándote, creo que te tendríamos que haber contratado como jefe de prensa, porque la verdad que genial, genial lo que dijiste. Y hay algo en todo esto que vos decís, esto de que nos acerca la plastilina, que no sé cómo funciona. La verdad que no tengo ni idea cómo funciona. Uno de los miedos más grandes que tenía yo y que teníamos en el equipo era cómo iba a funcionar esto, ¿no? Si estos muñequitos, porque en realidad parece que es stop motion, parece que es animación, pero los muñequitos están rígidos, siempre o se mueve la cámara, o se mueve la luz, o algo en el fondo, pero son muñequitos de plastilina rígidos, y uno de los miedos más grandes que teníamos era si la íbamos a poder contar la historia y si la gente se iba a poder acercar a ese sentir, a ese personaje, si la gente iba a poder entender y sentir lo que le pasaba a Vicenta. Porque un poco fue eso, ¿no? La idea. Que ustedes, que yo, que los espectadores puedan acompañar a Vicenta mientras que las cosas le estaban sucediendo. Eso fue un poco lo que queríamos hacer, porque no queríamos hacer un documental de entrevistas y un poco de material de archivo, que podría haber sido también, pero queríamos estar ahí cuando a Vicenta le sucedían las cosas. Así que bueno, fue una búsqueda, en realidad tuve mucha suerte de encontrarme con el trabajo de Mariana Ardanaz, que es la directora de arte de la peli, y la diseñadora y la realizadora de los muñequitos, de los personajes. Ella sola, tenía un equipo para las maquetas y para los escenarios y para todo eso, tenía un pequeño equipo, eran 2, 3 personas, pero para los 120 muñequitos los hizo uno por uno ella, en 1 año y medio de trabajo. Y la verdad que si esta peli funciona, es gracias a su laburo, ¿no? El laburo que hizo, porque los personajes, vos los ves y están vivos, digamos, no es que están ahí, parecen vivos porque están vivos, es muy loco. Yo los tengo por ahí y los guardé a todos. Bueno, algunos se los quedó Mariana, que ya se los voy a ir a robar algún día, pero vos los ves y es increíble cómo te transmiten emociones. La verdad que el laburo que se mandó Mariana fue
fue genial y hace que la peli funcione, ¿no? Hace cuando Laura le pasaba algo en la panza, el muñequito, vos lo veías y le dolía la panza al muñequito. Es genial el laburo que se mandó. Y, y bueno, nada, fuimos con esos miedos iniciales. Primero hicimos una prueba, un teaser de unos 6, 7 minutos, con un par de muñequitos y una sola escenografía. Hicimos unas pruebas a ver cómo funcionaba. Y sentimos bueno, a ver, lo veíamos eso que habíamos filmado y nos generaban emociones. Entonces dijimos, bueno, parece que funciona. Ahora el desafío es ver si esto, que en 6 minutos funciona, qué pasa en 80, 90 minutos o 70, que es después lo que quedó la película. Así que bueno, nos aventuramos, armamos equipo, después se fue sumando gente. La otra parte de la peli. Igual vos me habías hecho una pregunta, ya me la vas a recordar, Diego, pero después se fue sumando gente y otra de las patas de esta peli es Florencia Gattari, la redactora de la voz en off. Después la voz en off la hizo Liliana Herrero, ¿no? El cuerpo, la voz la puso Liliana Herrero. Pero la redacción de la voz en off, esa segunda persona que a veces le habla a Vicenta, a veces nos habla a nosotros, que es como una voz cercana, muy empática con Vicenta, eso lo propuso y lo redactó Florencia. Y casualmente, tanto Florencia como Mariana son dos personas, dos mujeres que no vienen del palo del cine. Vienen de la ilustración de libros. Mariana labura ilustrando libros infantiles, básicamente, es su trabajo. Y Florencia es escritora, escribe libros, no sé si para niños, pero para adolescentes, y también escribe poesía. Pero no venían del lado del cine. Y yo creo que el aporte de ellas dos, que venían de otro lado, sin los clichés, sin el formateo de cómo es una voz en off para una película, creo que hizo que esta peli tenga como que sea un poquito diferente, que no es una voz en off, la clásica voz en off, y la verdad que les estoy muy, muy agradecido a ellas dos. Y Liliana Herrero, me pasó algo parecido, cuando nos pusimos en contacto con Liliana Herrero también nos decía, pero miren que yo nunca trabajé en cine, ustedes tendrían que contactar a una actriz, les puedo pasar el número de una amiga, bueno, no me acuerdo quién era, pero también Liliana venía sin experiencia en voz en off, en el cine, entonces las tres mujeres más grosas de esta película, sacando a Vicenta, obviamente, venían por fuera del cine, y fue muy lindo laburar con ellos. Y vos me habías preguntado hace como media hora atrás de la inmediatez, ¿no? No, igual está respondido porque justamente nos fuiste contando así como cómo fue ordenándose el inicio del trabajo. Y por ahí te quiero hacer algunas consultas en relación a cuestiones que ahí por ahí les pasaste por arriba, pero me querría detener en alguna de ellas. Por ejemplo, en la textura y el acabado de las piezas. Justamente algo que me llamó la atención es cómo las maquetas que conforman los decorados tienen como un acabado más preciso, súper minucioso, exhaustivo, ¿no? Que es fantástico. Vemos muchos afiches de ATE incluso, ¿no? En la película.
Y a la hora de ver, digamos, los personajes, ¿no? Los muñecos, sí tienen un acabado más imperfecto, que obviamente ahí hay una elección, ¿no? Estética. A mí la sensación que me dio es que ese acabado más impreciso le otorga como una carnadura que tiene una simbología distinta, depende qué personaje sea, ¿no? Porque a la hora de verla a Laura, a Vicenta, a la hermana, noto o el agobio de esos días, el trajín de una vida otorgada al trabajo, ¿no? Digamos, el cuero cansado por el trabajo, por las madrugadas, por el paso del tiempo otorgado a una actividad fatigosa. Eh, Después, a la hora de ver a los personajes que componían el resto de la burocracia, uno entiende que hay elementos oscuros de esos sujetos que afloran en términos plásticos, ¿no? Y representan esa entidad. Y incluso a la hora de ver esos jueces deliberando respecto de qué es lo que va a ocurrir, ahí ya directamente veo como una representación simbólica de algo vetusto, de algo que está, ¿no? Pronto a caerse, como Sí, los sí, sí. mofletes de ese juez que uno dice se va a caer, se cae el moflete y te vas a caer vos y todo lo que representás. Eh, pero quería saber si hay algo de todo eso que formó parte de una decisión del equipo. Sí, a ver, antes que nada, me encantó que hablaste de los afiches, porque Mariana fue a buscar, no eran cualquier afiches, eran afiches de la época, se metió en Sí, sí. internet y fue a buscar afiches de esos años, no es que agarró cualquier afiche que aparecía por ahí, agarró los afichecitos de esos años y buscó, y si había alguno lo modificaba para que las fechas coincidan. Realmente bueno, una locura el laburo que se mandó. Y con respecto a los personajes, eh, todos los personajes, a ver, los protagonistas obviamente, y las primeras líneas, no los secundarios, ponerle los que van en el tren o esos, pero todos los personajes, Mariana hizo un gran laburo de investigación, buscó quiénes eran los jueces originales, buscó quién era la jueza, buscó la doctora del hospital, y a su manera y con el material, porque un poco la textura es la de la plastilina, digamos. Ella, ella está acostumbrada a una ilustración no tan, no tan humana, digamos, es más, más como dibujo. Ella ilustra en dos dimensiones la plastilina. Y acá lo que hizo fue laburar como si fuesen, bueno, eran muñequitos, ahora en un ratito me paro y voy a buscar uno ahí que tengo. Este, pero, pero sí, la textura del material y la textura de los personajes y las caras y los rostros, es un gran laburo que se mandó y tiene esa textura por la plastilina y por cómo ella los veía, estos personajes, ¿no? Este, si quieren, podemos, Mariana, tenemos la carpeta de los personajes, tal vez así podamos compartir algunas fotos Perfecto. mientras... Ahí, Caro, nuestra compañera, va a compartir en pantalla para que veamos algunas imágenes Ah, eh, claro, perdón, del dije... making of. Somos de equipo, está todo bien. Sí, sí, Eh, Creo que hay una carpeta justo, Caro, que refería a eso, a los personajes. De todos modos, mientras lo va buscando Caro, continuamos charlando. Eh, y te quería bueno, comentar, sí, sí, no, justo ahí esa, como para que tengan una noción la historia transcurrió en el 2006, en el año 2006, y la historia fue realmente contada por los medios. Vicenta fue tapa de Página, tapa de Clarín, tapa de Nación, ¿no? Este,
ahí está no con Laura, a Laura nunca se la vio, de hecho no se llama Laura, no, tiene otro nombre, este, pero ahí está Vicenta y su hija mayor, ¿no? Eran tapa de diarios, como para que tengan una noción de cuánto fue expuesta esta familia de manera muy terrible, ¿no? Si querés, anda pasando, Caro. Ay, sí. Bueno, ahí se veía del diseño desde el dibujo y pasando por las distintas etapas, ¿no? Un Claro, laborazo tremendo. sí, bocetó los personajes, los fue Ahí se ven las diseñando. referencias de los materiales. Sí, 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 sí. Estas son como pequeños, como storyboards de la peli que nos ayudaba un poco a pensar cómo ir construyendo, ¿no? Y así un poco Mariana ve a los personajes, ¿no? Ella los fue construyendo con su mirada. Ella, bueno, ahí como teníamos que hacer varias Vicentas, tuvo que aprender técnicas con moldes, porque teníamos que Que repetir, digamos. repetir a Vicentas, tenemos a varias Vicentas, sentada, acostada, con ropa de invierno, porque no le podíamos sacar la ropa porque era plastilina, entonces teníamos que tener como varios muñecos y los muñecos no podemos sentarlo y después ponerlo parado, necesitamos un muñequito sentado, un Claro. muñequito parado, entonces hubo que hacer muchas Vicentas y trabajó con moldes. Después a cada Vicenta le iba dando los detalles, ¿no? Los detalles en la mirada, los detalles en los gestos, los, el laburo que se mandó en, en los gestos, en las emociones que nos transmiten estos muñequitos es enorme, ¿no? Es genial lo que hizo. Te quería hacer una consulta en Sí, relación al tema de la apuesta, porque justamente vos mencionabas este tema de que ellas permanecen quietas, ¿no? sí, Eh, y es atractivo, me quedé reflexionando en relación a esto, ¿no? A la primacía del movimiento externo, es decir, el movimiento de cámara por sobre el movimiento interno. Los personajes están quietos, los objetos permanecen inertes, pero lo que se traslada es la cámara. Y la sensación que me dejó ellas ahí, digamos, es el tema de la permanencia, ¿no? Ese tema de la obstinación de ellas, es como que más que el ir, lo que me quedó como sensación es la presencia permanente, perpetua de estos personajes, y ese no claudicar estuvo representado en la obstinación de mantenerse allí en el lugar, ¿no? Y el movimiento de cámara parecía como el de la estela que iba generando, ¿no? El caso, es como el aturdimiento, el caos que alrededor de ellas se iba tejiendo. Es como que ellas eran como el núcleo, ¿no? De un movimiento que se iba dando alrededor de ellas, como un poco el agobio también, imagino yo, durante esos días que sentían ellas de todo lo que la repercusión que iba generando el caso, aquí representada por ese movimiento de cámaras que las va rodeando. Sí, genial, Diego, lo que decís, porque en realidad es lo que queríamos que los espectadores sientan, ¿no? Nosotros queríamos que el espectador sienta lo que sintió Vicenta en esos días, ¿no? La, el cansancio, el agobio, la injusticia, y sí, bueno, era estar todo el tiempo con Vicenta, ¿no? Estar todo el tiempo acompañándola, todo el tiempo al lado de ella. Y bueno, nada, está buenísimo que por lo que nos contás lo pudimos transmitir. Desde el punto de vista de la hechura, ¿no? Desde el punto de vista técnico es fabuloso. Esos travelings de centímetros a mí me volaron la cabeza. O sea, imaginar que en esa dimensión vos establecías un traveling, un cambio No, de no, no. foco, No sabés lo bueno, que fue. alucinante, me parece increíble. Y una de las cosas que me parece espectacular es cómo trabajan el fuera de campo. Ah, Eh,
el fuera de campo es tremendo. Hay como una decisión ahí de mantener muchos planos cortos y entonces el eco de todo lo que ocurre allí es como que es el peso de todo lo que está por fuera de los márgenes del cuadro, se torna gravitante. Sí, ahí también se sumó mucho el laburo de sonido. El laburo de sonido en esta peli tal vez pase un poquito desapercibido, pero la verdad que tiene hay un gran laburo de sonido que ayuda a crear todo esto, ¿no? Y la música también, ¿no? Pero en el sonido pasa mucho y ayuda mucho a entender, a sentir lo que sintió Vicenta, ¿no? Y no, los movimientos de cámara no sabes lo que eran, porque realmente, bueno, hay una cuestión técnica que el foco es muy crítico porque estábamos en centímetros, a veces en milímetros, Claro. y a veces teníamos foco en un ojo del muñequito y en el otro no, era una locura. Y estuvo interesante la parte de filmación. Fue, nada, estuvo interesante, estuvo divertido, digamos, nos costó un poquito, pero, y también los movimientos de cámara cuando girábamos, en realidad también una locura, porque no podíamos hacer un traveling circular con unas vías circulares. Entonces teníamos como una plataforma que en realidad era como una base montada sobre una rueda de moto con una madera, qué sé yo, la maqueta, todo armado ahí, las luces todas agarradas a unos fierros, era un chino enorme, y lo que hacíamos era la cámara quieta y girábamos toda la maqueta con todos los personajes y todas las luces. Este, una, una locura muy linda, una locura Bueno, muy linda. en el día de las trabajadoras y los trabajadores cinematográficos, me parece que en la película le rinde honor al esfuerzo, ¿no?, de los trabajadores audiovisuales a partir de tu película. De hecho, Caro, después si tenés imágenes del making of ahí, creo que hay algunas muy lindas de la parte que están en el colectivo, está muy, muy interesante para ver el detrás de escena de esta película. Contanos un poco cómo fue el tema de la elección de Liliana Herrero, cómo surge. A priori veo que hay una decisión de que, digamos, la sordidez y la aridez de la historia y del devenir burocrático que tienen que ir siguiendo los personajes no está acompañado por la voz en off, sino que está contrapesado con una voz en off de una persona que no viene del palo del cine y por tanto carga, incluso hasta en su interpretación artística como cantante, con un lirismo, ¿no? Con una espesura en su voz que acá no está omitida, que acá de alguna manera está presente, ¿no? Digamos, la voz en off de Liliana en la película me hace recordar la interpretación de ella de muchísimas canciones como cantante, y aquí evidentemente es algo que está buscado, ¿no? Que esta voz en off compañera, de alguna manera. Sí, tal cual, tal cual. Es una voz en off compañera, es alguien que conoce mucho a Vicenta, que la quiere mucho, que la respeta mucho y, y que, bueno, nada, está acompañándola, pero sin meterse demasiado en su vida. Una, una, una voz en off de mucho respeto hacia Vicenta. Nosotros sentíamos que Vicenta, en la vida real, le habían pasado por encima, ¿no? Le habían pasado por encima y le hicieron sufrir mucho. Después, si quieren, les cuento sobre mi encuentro con Vicenta. Y nosotros queríamos una voz en off que sea como muy cálida, como muy amigable, como muy respetuosa, pero a la vez cercana de Vicenta, ¿no? Y Liliana siempre fue, no recuerdo el momento en que dije,
tiene que ser Liliana, pero siempre fue Liliana la opción. Si Liliana, de hecho, Florencia Gattari redactó la voz en off, pensando en cómo suena la voz de Liliana, cómo sonaba. Teníamos unas referencias de unos audios de Liliana en unas canciones donde habla al principio y unas entrevistas y sobre ese color de voz, esa textura de voz, Florencia escribió ya sabiendo que iba a ser ella. Eso se siente. Vos recordaba incluso, ¿no? Como ese ida y vuelta que propone Liliana Herrero con esas palabras que se repiten, ¿no? Yo Sí, decía, era como la comunión entre el guión y ella era palpable. Eh, y nada, la virtud de este guión maravilloso, que por un lado, dosifica algo que para mí es muy difícil, que es ser exhaustivo digamos, la concatenación de acciones que en un momento se apelotonan, ¿no? Son una cantidad de instancias burocráticas que a pesar de la dificultad como espectadores podemos seguir, podemos entender el hilo de los acontecimientos que aunque demencial tienen una lógica interna que los acude y sin embargo nunca nos alejamos de los personajes, siempre estamos cerca a partir del texto de cómo ese demencial devenir de los acontecimientos repercute en ellos. sí, sí, siempre estamos ahí, estamos cerca de Vicenta. Pero, pero porque así lo sentíamos nosotros como equipo, ¿no? Nosotros, este, me detengo en esta foto, ahí se ve la rueda de moto. ¿Ven la rueda de moto? Bueno, y con todas las luces ahí montadas, esas, después vuelvo a lo de la voz en off, pero ya que estamos acá, esas luces que están montadas en la rueda de moto, la hacíamos girar y esas luces iban pasando por el colectivo, entonces la iluminaban y se iban, y venía la otra y así parecía que el colectivo iba avanzando, ¿no? Que se iba moviendo. Pero en realidad lo único que se movía eran esas luces giratorias. Fabuloso. Este, bueno, en otras montamos ahí arriba la maqueta, pero en este caso es el colectivo ahí que Vicenta está yendo a trabajar o al colegio. Y con respecto a la voz en off, sí, siempre la idea, bueno, así es como el resultado de la toma que recién vimos, ¿no? Ese es el encuadre desde la cámara. Y siempre nuestra idea, pero como equipo, ¿no? Era acompañarla a Vicenta, estar ahí cerca de ella, sin meternos en su vida, sin inmiscuirnos en sus decisiones, pero siempre acompañándola, ¿no? Estando ahí cerca. El hallazgo del guión podría sintetizarse en esos momentos en los cuales la frase de Laura crece y no crece troca en la de persona idiota o demente, ¿no? Es como el choque ahí de dos formas de administrar una misma situación, dos formas de entender o de ingresar a ese universo y donde se demuestra, se desnuda una distancia, ¿no? El abismo tremendo que existe entre el acontecimiento, entre lo que siente la familia y la forma en la que interviene el Estado, ¿no? O deja de intervenir. Una distancia pasmosa. Terminó complicándole la vida. Tal cual. Y bueno, y otra cosa que me parecía interesante es cómo se anticipa en el relato de la película, y ya con esto abro al resto de los compañeros y las compañeras, el tema del oficio de ella, ¿no? Porque el relato incluso dice, ¿no? ¿Cuándo termina el trabajo, Vicenta? Y luego esto va a tener su correlato en la lucha, ¿no? ¿Cuándo termina la lucha de Vicenta? Es de alguna manera el oficio de Vicenta también la que la entrena, la prepara en ese tesón, en ese obstinado levantarse a cumplir un deber, una tarea, ¿no? Un lomo que está acostumbrado al trajinar, la que también la arma de herramientas como para salir
primero ir sola y luego acompañada, incluso trascendiendo el hecho de su hija e incluso proyectando su interés más allá, digamos, de ese caso particular y interviniendo en lo que sería luego la lucha por la ley. Quizás esto por ahí estaría bueno como que darte el pie como para que nos cuentes tu experiencia junto a Vicenta y a partir de ahí escuchar al resto de las compañeras y los compañeros. Muy bien. Con respecto a la voz en off la escribió Florencia, la propuso Florencia. La verdad que, que es gracias a ella y a la propuesta y a su sentir y a cómo se involucró en la película Florencia Gattari, que está así. La verdad que yo lo que hice en algún momento fue dirigir un equipo y cada uno aportaba como Mariana ponía lo mejor de sí, como Agustín, que era asistente de dirección, ponía lo mejor de sí. Yo lo que hacía era coordinar a un grupo de gente, de amigos, todos tirando y todos queriendo contar la historia de Vicenta. Yo después me termino llevando los laureles, ¿no? Y todo, y soy quien pone la cara, pero les debo a todo el equipo. Y con respecto a Vicenta, yo me encontré con Vicenta una sola vez, a través de la conexión que me hizo Estela Díaz, que era, bueno, hoy es ministra de Género en la provincia de Buenos Aires, no sé el título, pero es ministra de Género y no sé qué. Y me encontré con Vicenta una sola vez acá en Capital. eh, y bueno, me encuentro con ella, me encontré con una mujer muy alegre, que se reía, hacía chistes, venía muy feliz, una Vicenta divina, una mujer que no era otra totalmente a la que yo tenía en mi cabeza de tanto sufrimiento, ¿no? Ya una mujer muy contenta. Y le cuento un poco la idea de hacer la película y le empiezo a contar un poco de hacer el documental. Y se le llenaron los ojos de lágrima. Inmediatamente pasó de la sonrisa a la angustia y fue muy fuerte. Y me dijo que a ella recordar la angustiaba mucho, que sí, que podía hacer la película, me autorizó a hacer la película, me autorizó a que la película lleve su nombre, pero me pidió no tener nada que ver con la película. No participó, en esa charla me contó algunas cositas muy chiquititas, yo no quise profundizar porque nada, por el dolor que le causaba. Por ejemplo, la parte donde ella duerme en la plaza frente a tribunales, me lo contó ese día. Yo no, eso no lo sabía. Eso y ahora no me acuerdo qué otra cosita. Pero sacando eso, Vicenta no quiso participar, incluso cuando la peli estuvo terminada y bueno, se estrenó de la manera que se estrenó, la llamé por teléfono, hablé con ella, estábamos en el medio de la pandemia, era todo online, y, y Vicenta me dijo que no podía verla la película, que no quería verla, por exactamente lo mismo. Y al día de hoy todavía no la vio. Este, y nada, es entendible, ojalá que alguna vez la vea cuando pueda, pero el dolor, que habla un poco del dolor que pasó, ¿no? Del sufrimiento y de lo mal que la pasó esta mujer en esos momentos. Y a pesar de eso luchó para que otras mujeres no sufran lo que a ella le pasó, ¿no? Así que bueno, nada, mis respetos enormes a Vicente y su familia. Bien, con esta mención a Vicenta entonces abrimos a escuchar a las compañeras y compañeros.
veo aquí los nombres. Animo al resto de las compañeras y compañeros a hacer uso de la palabra. Queremos escuchar a quienes nos acompañan semanalmente, no le tengan miedo al micrófono, estamos entre amigos. Totalmente. Alicia. Ojalá que pueda responderles de buena manera a lo que me preguntan. No te hagas problemas, acá somos Ok. afectuosos. Alicia, ¿te Bueno, anotamos, Pascual? Darío, Sí. primero Dale. que nada te felicito porque realmente es una obra de poesía, de arte, de toda esa película. Transmite absolutamente todo. Esa segunda persona que pusieron tan cercana a ella, es como que te invita a tomar un mate en la cocina a ella, ¿no? Y te cuenta lo que le pasa y uno no puede no empatizar. Es una cuestión de que a mí me encantó. Y cuando ella iba en el tren, yo, ¿se puede aguantar tanto? Esos viajes reiterados, esa cosa. Ella era la protagonista indiscutible de la historia. Dejó de lado la hijoputez de todo el manejo y todo para resaltar eso heroico de esa mujer que logró esa odisea realmente. Cuando la voz en off le dice, 8 años, Vicenta, 8 años, con la vida que tienen esos 8 años adentro, no es una mención cronológica, son 8 años de padecimiento, de sufrimiento, y que vos digas ahora que es una mujer alegre, es una resiliente, evidentemente es una resiliente, pero me encantó la peli, me encantaron esos muñequitos, la pava con el fuego saliendo en la cocina, las luces, los sonidos, la música, que te iba al sentimiento directamente, porque la música, viste, espuma al sentimiento, y revalorizando todo lo demás. Yo me imaginaba esos traveling, esas cosas, porque en principio dije stop motion, después digo no, porque stop motion es otra cosa, es una película hecha con muñequitos de plastilina que tienen vida, tienen alma, tienen caras con rictus que denotan el sufrimiento. Es una maravilla, me encantó, te felicito porque realmente es eso, ¿no? El cine, es esa empatía, esa cosa de hacer sentir. Y nos hicieron sentir todo, nos hiciste sentir todo, con las voces en off, con todo. Bueno, me encantó, felicitaciones. Le paso a otro compañero que quiere hablar. Muchísimas gracias, muchísimas No, gracias. gracias a vos, Alicia. Re lindo escuchar esto. La verdad que me llena el alma. A mí me Escuchar llenó el alma tu película, me la llenó el alma, así que está muy bien. Me pero, encanta. cuando, cuando yo hago una película, cuando nosotros como equipo hacemos una película, intentamos hacer esto, ¿no? Intentamos llegar al alma de los espectadores, emocionarlos, y no sabemos si va a funcionar. Lo intentamos, creemos que sí, pero cuando tenemos estas devoluciones como la que vos nos estás dando, la verdad que es hermoso porque nada, cerramos como el círculo, ¿no? Nosotros ofrecimos, tratamos de hacer algo y del otro lado nos llega bueno, que lo hicimos, lo logramos, ¿no? Lo lograron, sí, totalmente, totalmente. Felicitaciones, hermoso lo tuyo. Gracias. Bueno, gracias, Alicia. Entonces Héctor y luego Noemí. Diego, Alicia también podría ser jefa de prensa. Ah, ¿viste? Sí, sí. Sí, Totalmente. Bueno, yo suscribo lo que dijo Alicia, ¿viste? Pero como dice Diego, a mí me toca la crítica. Dale. Es una joda, ¿no? No, Pinchá, Héctor. no soy frecuentador del cine de animación. Lo poco que conozco lo conocí en lugares, en Uncipar, por ejemplo,
tuve la suerte de conocer hace un par de años a Rodolfo Pastor, ¿viste? Y entender, digamos, cómo lo complejo del mecanismo, ¿no? Hemos visto cortos de Carri, de Zaramela, o sea, Viaje a Marte. ¿Sí? te va gustando. Ahora, yo lo que noté en tu peli es qué tiene de diferente, ¿no? O sea, qué tiene que me atrae más. En principio, los otros ejemplos hay movimiento en los muñecos. Acá son estáticos, ¿no? Los que hace Mariana. Ahora, lo que a mí me llama la atención, especialmente en los de la película, los tres personajes que vos tenés atrás a tus espaldas, ¿no? Vicenta, Laura y Valeria, es lo físico, la postura corporal, ¿no? La presencia, digamos, la presencia del personaje. O sea, que contando que son varios muñecos, se mantiene esa cosa. Digamos, es la esencia del estar, del solo estar. Y esto a mí me lleva a otra cosa, a pensar, y no quiero irme a los pastos, ¿viste? No quiero desbarrancar. Yo creo que la elección de la estética esta, de la puesta en escena con los muñecos estáticos y que se muevan las luces, que se mueva la cámara, tiene que ver con, para mí, con un concepto de Rodolfo Kusch, ¿no? De lo estático, del solo estar, el mero estar, que no es el abandonarse, sino es el mero estar que viene de las culturas originarias y persiste, y que en el caso de Vicenta no queda en eso, porque ella adquiere otros conocimientos, ¿no? Del ser, ¿no? A través del vínculo con las mujeres estas, de la lucha, de no quedarse quieta, de viajar de Guernica a La Plata, de no sé, 200 kilómetros más o menos, ¿no? En bondi, qué sé yo, con el yerno que la lleva. Y a mí me parece importante, digamos, para mí es importante ese concepto, ¿no? La manera que ella toma las cosas son digamos, hablan de una filosofía intrínseca. Por otro lado, bueno, decime después si lo que dije es una barbaridad, porque lo viví así. Yo creo que el del documental en determinado momento deja de acompañar la crónica y pasa a tomar partido. No sé a qué altura es, pero en determinado momento deja de, bueno, y ya se deja de lado la crónica, inclusive y empieza, digamos, a la aparición de las mujeres que la acompañan, la escena esa en donde hay un movimiento de cámara circular, que ahora lo entiendo que lo deben haber hecho con ese giratorio que se inventaron, porque realmente viendo lo que vos hacés, como lo de Rodolfo Pastor, es todo invención pura, ¿no? O sea, el mérito también de Mariana. Bueno, y lo demás yo creo que lo han mencionado, ¿no? Los traveling eso en los tribunales, kafkiano, ¿viste? Toda esa cosa que cualquiera que de un tribunal, los ruidos, los fuera de cámara, como decía Diego, del ascensor ese que para, sube, todo eso. Yo me acordaba, digo, esto me parece a Blowout, ¿viste? El tipo cuando va a captar sonido, vamos a agarrar el sonido de un ascensor subiendo, un ascensor bajando. Bueno, más o menos eso el montaje me interesa mucho, porque de todo, digamos, más allá de esto, de lo de los muñecos y todo, hay un trabajo, el montaje rítmico que le vas dando, ¿no? O sea, como una escena, digamos, va teniendo un ritmo la peli a partir del montaje. Así que, Capo, me gustó mucho. La verdad que está muy buena. Gracias, Héctor. Y ayúdame a responderte o a acompañarte en esto que me fuiste diciendo. Mirá, yo soy de los que creen que si vos viste algo en la película, vos sentiste algo en la película, vos la vinculaste con un autor o con otro director, para mí es así. No
Lo que vos sentís o lo que el espectador siente está bien, siempre, incluso aunque sea totalmente contrario a lo que yo quise que el espectador sienta. Así que está bien y lo tomo de buena manera, y la verdad que lo que dijiste me alegro porque lo hayas sentido así, porque lo que tiene esta película, que nos ayudó mucho, es que tiene una historia muy poderosa atrás. Nosotros, Sí, claro. claro, teníamos la suerte que abajo de todos estos muñequitos, porque los muñequitos están muy bien, las maquetas están muy bien, la luz está muy bien, pero abajo de todo eso teníamos una historia muy, muy poderosa, muy sólida, que soportaba todo esto que nosotros elegimos cómo contarla. Tal vez si esta historia no era tan fuerte y de tanta lucha y de tanta angustia y de tanta superación y de tanta injusticia y de tanta victoria, tal vez la película con los mismos personajes, con la misma calidad de luz, con el mismo montaje, tal vez no funcionaba tanto. Y no, hay algo en la historia, hay algo en la historia que está ahí y que facilitó todo. La verdad que era fácil en algún punto. No quiero decir que era fácil porque, bueno, estuvimos 5 años laburando, pero lo que quiero decir es que partíamos de un lugar, digamos, teníamos las espaldas cubiertas. Así que bueno, nada, y después el laburo de las compañeras y los compañeros facilitó todo. Después, ¿qué más me decías, Héctor? El montaje. El montaje, digamos, Sí, el montaje rítmico. El montaje, el ritmo también tiene que ver un poco con lo que nosotros queríamos con lo que nosotros pensábamos que Vicenta le estaba pasando, ¿no? Esos traveling kafkianos, que van muy lentos. Yo creo que Vicenta lo sentía así, ¿no? Esos espacios donde el tiempo como que se va todo lento y las cosas pasan de un lado a otro y la carpeta y ve gente pasar y los sonidos. Yo creo que Vicenta y cualquiera de nosotros que nos toque estar en una situación así tan loca, ¿no? Porque si sos abogado, todo bien, es un lugar, pero si no sos abogado, sos una persona desacostumbrada a eso, vos vas ahí y yo creo que lo sentimos así, ¿no? Como que no se mueve nada. Entonces hay toda una primer parte donde el montaje es como lento, las cosas no se mueven, el aire es denso, ¿no? Eso era un poco lo que queríamos contar. Sí, está el tema hospitalario también. Está el tema hospitalario. Sí, el hospitalario y cómo Vicenta, cómo el sistema hospitalario tampoco la respetó mucho, ¿no? A esta mujer. Está bien que, bueno, en el hospital también estaban las cuestiones legales, pero también en el Estado en general, ¿no? No la cuidó mucho a esta mujer. Si había alguien a quien cuidar era a esta familia, sobre todo porque había una ley que tenía, no sé, 90 años, ahora tiene 100 la ley que la habilitaba a Vicenta, ¿no? Pero sí, todo el Estado le complicó la vida a esta mujer, la maltrató un poco, ¿no? Pero por suerte, bueno, ella salió victoriosa de todo esto. Bien, Darío, si te parece, continuamos con los compañeros que están anotados. Están Noemí y Pascual. Le invito al resto de los presentes a hacer uso de la palabra, tanto sea para dar su impresión
sobre la película como para hacer consultas. A ver, fíjense, el tema del sonido, está entrando ruido por alguno de los micrófonos. Quizás sea el nuestro. Bien, y agradezco a quienes están alimentando ahí el chat de opiniones, a Claudia está acompañándonos ahí también, invito a leerla. Mariana reclama ver los muñecos, así que en algún momento, Darío, te vamos a pedir que muestres. Mira, es el micrófono de Darío el que mete ruido, mirá vos. Ahí ¿Está metiendo ruido mi micrófono? Sí. Bueno. Hola. ¿Me escuchan bien? Sí, se escuchamos, seguimos viaje. Ahí Vanina nos contaba la repercusión que tuvo en el Festival de Mar del Plata la película, que entre cinéfilos ahí se iban comentando y recomendando la peli. Así que bueno, y ahora veremos a ver qué es lo que nos cuenta Elvira. Mientras tanto, la escuchamos a Noemí. Hola, ¿qué tal? Bueno, maravillosa la película. Todo eso que vos pensabas que el espectador podía sentir, te puedo asegurar que por lo menos yo lo sentí. Desde las gotitas de lluvia, esa casita donde se ve que están colgados de la luz, los cables que pasan, el color de la película, y que después cuando ella en su condición de analfabeta se da cuenta que necesita saber, ahí como que se ilumina y aparece el sonido de los pajaritos. Mira, es hermosísima la película. Como me quedé con mucha curiosidad, estuve investigando, sobre todo a Mariana, porque tengo una nuera que es directora de arte. Y bueno, y sí, es meticulosa con estas miniaturas, y pues, es maravilloso lo que hacen. Y entonces ahí me entero que hicieron 120 muñequitos y 37 maquetas. Y bueno, porque Mariana, traté de investigar y tiene un Instagram y estuve mirando y vi también los libros. Es una chica, la verdad, y bueno, hay parte de donde dice que sos un genio, en una de las fotos. Así que bueno, creo que, viste que las casualidades no existen, existen las causalidades. Yo creo que se encontraron tanto esta chica Florencia que hizo el guión, como la voz de Liliana Herrero, que es maravillosa, las pausas, ese repetir de ir y venir, y hace una pausa. La verdad que es una sinfonía en defensa de los derechos que lamentablemente hasta el día de hoy se siguen boicoteando, porque el problema que tuvo, no me acuerdo ahora en qué provincia, una médica. Y por más que estén las leyes, no se cumplen, y siempre se ensañan con los más débiles. Bueno, realmente, ya te digo, una sinfonía de lo más perfecta, realmente muy emotiva, no sé, y después, bueno, qué suerte que esta mujer pudo rehacer y reencontrar la sonrisa, ¿no? Tan importante. Bueno, la verdad que muchísimas felicitaciones, preciosa la película. Ay, quería rescatar porque bueno, ahora que viste, está todo el movimiento feminista, que estoy totalmente de acuerdo, pero la figura del marido de Valeria, que en un momento que se hace cargo del nene, de esperarlas con la comida, de llevarlas hasta La Plata, de ida y vuelta, ellas que pierden el trabajo por acompañar a esta hermana, realmente muy, muy hermosa. Entre el horror, hermosa película, precioso. Ha sacado lo más lindo de mostrarla, y que tiene que ser de difusión, que lo vean así no sé, en las escuelas, ¿viste? En muchos lugares, porque como hay que luchar por los derechos. Muchísimas gracias.
de corazón. Gracias, Noemí. Buen hallazgo, es el de recalar en ese personaje que no habíamos mencionado aún. Ahí yo te había muteado, Darío, por el tema este del ruido, pero fíjate ahí si te podés desmutear vos. Sí, ahí me escuchan. Sí, sí, podemos. Noemí, gracias por tus palabras tan lindas también. Mariana, una genia. Mariana, bueno, todos, pero Mariana, un personaje hermoso. Su mirada sobre la vida, las ilustraciones que hace, el compromiso que le puso, el laburo que le puso. La verdad que nada, fue hermosísimo laburar con ella, seguimos haciendo algunas cositas y la verdad que fue un encuentro muy, muy lindo, con todos, ¿no? Con Florencia, con Liliana, pero bueno, con ella laburé mucho más tiempo, estuvimos 1 año y medio yendo y viniendo, ella vive en las afueras de La Plata, así que en realidad estuvimos 3 años laburando, pero 1 año y medio muy, muy fuerte. Y fue muy, muy lindo laburar con ella y con el resto del equipo. Y sí, me encanta que hayas rescatado al esposo de Valeria. La verdad que lo pusimos ahí porque nos parecía que había cumplido un muy buen rol de acompañamiento a estas mujeres. Y me alegro que lo hayas valorado. Bien, bueno, continuamos con Pascual. Y invito a Claudia y a Elvira si quieren contar algo de todo lo que han escrito, que es súper lindo, si quieren hacer uso de la palabra. Pascual, te escuchamos. Sí, buenas noches, Darío. La verdad, buenas noches a todos. Pero a mí la película empecé mirándola, sí, porque realmente me sorprendió ver los muñequitos, pero poco a poco te vas armando de una empatía que te va atrapando. Y hay una sensibilidad que larga la película por los muñecos, por los gestos. No hay duda que ahora con lo que vos dijiste, el trabajo que hay, no hay duda que es mortal, mortal. Además, con esa gente es muy fácil para vos ser director. Es un trabajan todos y él lleva, está buenísimo lo tuyo. Realmente, cómo se va armando un equipo donde lo atan con alambre y hacen una película de la nada, algo excepcional. Aunque es un documental duro, donde realmente esto no sé si va a cambiar, porque somos humanos y ¿qué va a ser? La historia es así. Pero realmente te arma una empatía total que querés que continúe, no querés que termine. Y bueno, la voz de Liliana Herrera, la verdad que la eligieron bien, porque ella tiene un compromiso social digo, porque este tipo de cosas tenés que tener una sensibilidad a flor de piel, si no, no podés transmitirlo. O sea, me llegó muy profundo, y el trabajo de equipo ahora que viendo cómo armaron con la llanta, o sea, es un trabajo realmente de hormigas, de trabajo, tenacidad, maravilloso, no te puedo decir más cosas, pero es maravilloso. Un equipo que vale la pena aplaudirlo. ¿Eh? Gracias. No, gracias a vos, Pascual, por también tan lindas palabras. No, te lo mereces porque trabajaste duro. Trabajaste duro y son largos estos procesos, son muy largos. Sí, Te cuento una infidencia, Darío, como para que comprendas de dónde viene el origen de la intervención de Pascual. Eximia productora tiene como hija y yo la tengo como amiga, así que tiene muy cerca a gente que se pone a laburar, a remar en las películas. Sí, Así eso es que cierto. Eso es cierto. Sí, lo conozco por dentro, es un trabajo arduo. Y bueno, a veces no hay recompensa, ¿viste? Hay que sentirlo muy adentro lo que uno. ¿Y cómo armamos con alambre todo, ¿viste? Pero es así, pero escuchándote a vos, la verdad, Darío, me sorprendió, porque con qué sencillez, con qué calidez, con qué alegría recibís también cómo el espectador te gratifica lo que vos hiciste. Maravilloso, no hay palabrita para decir. Es que Pascual no sabe lo lindo que es. O tal vez sí, tal vez sepas lo lindo Sí, que es. sí, sí, perfectamente, sí.
Pero la recompensa es esto, esta Sí. empatía que armaste con el público. Sí, sí, y la verdad que, bueno, vuelvo a decir lo mismo, yo me estoy llevando todos los laureles y todas las lindas palabras y en realidad después yo las comparto No, no, sí, sí. Atrás de cámara hay mucha gente que trabaja, no hay duda. ¿Sabés qué? No, en realidad era un equipo muy chiquitito, les cuento algo así muy, no sé, es medio tonto, pero no importa. En Te ese escucho, te momento, escucho. se estrenaba la película de Wes Anderson de La Isla de los Perros, que nada, una mega producción, animación, qué sé yo, y en un momento leo que eran 647 personas el equipo técnico, y nos reíamos mucho porque nosotros éramos 4. Entonces, nos parecía que no la íbamos a terminar nunca en la vida, porque éramos 4 trabajando, Mariana haciendo 120 muñequitos sola en su casa de La Plata, pero era muy gracioso la desproporción de querer hacer una película entre 4 o 5, y la verdad que fue muy lindo hacerlo, muy lindo, de los procesos más lindos que me tocó. No tengo muchas pelis, pero fue hermoso. Qué buena anécdota. Me encantó la idea. Fabuloso. Bien, ahí se anotó Elvira. Es interesante lo que había propuesto Elvira en el chat, ¿no? No sé si quiere hablar sobre eso o no, pero yo lo tiro, Elvira. Vos después, si querés seguir por ahí o no, que planteabas este tema de en qué espectador pensaron. Está bueno. Lo que pasa es que yo escribo porque así le doy tiempo a los que realmente saben o quieren hacer más preguntas. Y además porque me encanta escuchar a tus invitados, en este caso nada menos que el director de la película. Entonces me parece que es más interesante escucharlos a ellos. Pero yo lo que te escribí, Darío, es que me pareció muy original, muy creativo la forma de presentar esta realidad, que siempre es o es una cosa media farandulesca a través de la televisión, o es una noticia fría en un diario. Entonces, el hecho de haber elegido esta forma, realmente me parece que llega mucho más, ¿no? Más golpea la emoción. Me pareció preciosa la estética del comienzo, ya esos dibujitos. Yo no me meto mucho para investigar, no sé si por falta de curiosidad, por falta de tiempo, o que prefiero disfrutar directamente lo que veo, y me encantó. Me encantó también, y ahora más sabiendo que buscaba los personajes reales para transmitirlos a través de un muñequito, pero yo sin saber eso sentía que estaba realmente representando al asistente social, al juez, bueno, a todo el mundo. Así que eso me pareció excelente. Después, una cosa que te escribí también es que me interesaba saber si habías pensado en un público en especial, qué tipo de espectador. Porque como dijo, creo, no sé si fue Noemí, que es interesante plantearlo en las escuelas, en adolescentes, en los cursos que tienen. Pero a mí lo que me pareció genial, que era un acierto, el ritmo que usaste para transmitir la morosidad que hay en el tiempo judicial. Y yo no estoy segura si los adolescentes que están con esos jueguitos que no te dan tiempo ni de ver cuando aparece uno y el otro, y no hay forma, gracias a Dios, que mis nietos ya están enormes de grandes,
voy a tener bisnietos, entonces no tengo que acompañarlos, pero yo me desesperaba cuando querían jugar conmigo. Así que no sé si el chico adolescente está o puede apreciar ese ritmo. Por supuesto que hay pibes que son más plácidos, más pensantes, más filosóficos, pero bueno, me interesaba saber qué pensaban ustedes, para quién hicieron esta película. Gracias, Elvira. Muy bien. Bueno, gracias, Elvira, por tu pregunta. Mira, el público, yo siempre trato de hacer, cuando cuento una historia, hoy hablábamos de Grisinópoli, ahora hablamos de Vicenta, cuando yo cuento estas historias, yo trato de pensar en la gente que piensa diferente a lo que puedo llegar a pensar yo. A ver, voy a tratar de explicar. Yo trato de contarle esta historia a gente que piensa que no estaba de acuerdo con que Vicenta solicite el aborto para su hija. Porque la gente que piensa que sí, que Vicenta, que estaba bien el aborto, qué sé yo, esa gente, que es como pienso yo, no sé si necesita esta película, porque ya de alguna manera pensamos de esa manera, de alguna manera entendemos el sufrimiento de Vicenta. Yo trato de convencer, de una manera muy ingenua, ¿no? Pero bueno, sí, lo pienso. Claro, yo trato de hacer esta película para convencer a los que no están tan convencidos de que el aborto, y más en estos casos, es una cuestión de justicia y de derechos y de respeto hacia la decisión de esa familia. Claro. Yo trato de eso. Después, bueno, la vemos todos, la película. Y con respecto a los adolescentes, la película nos van contactando algunos profesores, nos van contactando y se las vamos pasando. Y las experiencias, sí, yo también pienso eso, ¿no? Los adolescentes que no ven más que un minuto de un video, ¿qué les pasará? Claro. Pero la verdad que las experiencias, las devoluciones que vamos teniendo de los chicos y de las profesoras que agarran la película para hablar con los chicos es muy buena. Yo creo que los chicos, más allá de esa velocidad que tienen y eso de que todo es muy rápido, algunas cosas les interesa y prestan atención. Y cuando hay algo que les gusta, claro, que es novedoso, sí, original, sí, sí. Y profundo. Sí, no sé si queda bien que lo diga yo, pero sí, es una película que cuenta algo una historia interesante. Algo que ellos van a tener que modificar porque nosotros ya va a ser más difícil, así que movilizarlos es importante. Sí, pero sí, ellos creo que tienen otra cabeza, pero bueno. Me alegra que los profesores o quienes están te hayan dado buenas referencias del impacto que tuvo tu película. Me alegra que sea así. Gracias, Elvira. Y recién te escuchaba y quería valorar, porque, bueno, la lucha por el aborto y bueno, los derechos de la mujer parece que es de los últimos años, ¿no? Pero en realidad viene desde hace décadas y décadas, vienen ustedes
luchando por los derechos de las mujeres y por el aborto. En el último tiempo, bueno, nada, se aceleraron algunas cosas y cambió la ley, pero la lucha que dieron ustedes viene desde hace muchos, muchos años. Y como decía, más de 100 años de una ley que te imaginas lo que habrá sido lucharlo en 1900, 1920. Y sin embargo fue aceptado, aprobado, legalizado, y 100 años después seguimos jorobando con el tema. Sí, es interesante esto que plantean, porque justamente en un momento crucial que es conmovedor de la película es cuando la voz en off deja de decir cosas o de hablar por Vicenta, y es cuando la voz en off repite algo que Vicenta efectivamente dice, ¿no? Que es que si no la dejan abortar, lo voy a criar yo porque ni loca se lo dejo a estos hijos de puta. Y es interesante cómo finalmente la voz de Vicenta finalmente irrumpe cuando comulga o coincide o encuentra su eco en quienes la acompañan, ¿no? Es cuando lo que le pasa a ella se traduce también en una causa que le excede, es la convergencia, ¿no? de la fuerza de ella con quienes la acompañan. Ese momento me puso la piel de gallina, lo recuerdo palpablemente. Sí. Bien, Claudia se anotó. Gracias, Elvira. ¿Cómo estás, Claudia? Hola, buenas noches a todas y a todos. ¿Cómo les va? Yo acabo de terminar de ver a Vicenta, así que entré tarde porque quería terminarla de mirar y poder después compartir con ustedes porque no había tenido el momento mucho antes. Y la verdad es que me conmocionó y me fluyó cada uno creo que de las emociones y los sentimientos con los que fueron imaginando que ustedes fueran armando esta traumática historia de Vicenta, su familia y su hija, ponerla para cada uno de nosotras y de nosotros y poner la voz, hacer escuchar la voz de Vicenta, de su hija, en la lucha de cada una de las mujeres que transitamos por cada una de nuestras experiencias, en esta experiencia o en alguna otra traumática por la que podemos o debemos o hemos transitado en la vida. Pero además, quienes acompañan a la lucha de estas mujeres y quienes deciden acompañar a cada una de estas mujeres con las que transitan estas traumáticas historias, ¿no? El abuso específicamente y después todo lo que conlleva en función a esto. Y tengo el placer de conocer a Mariana porque hemos estado trabajando también en su presentación de su libro El Mar y yo, y Mariana nos vendió la película de alguna manera, digamos, esto de no dejen de verla y transmitir todo lo que ella había estado trabajando, pero trabajando en la construcción de cada uno de esos gestos de sus personajes y de estos 120 muñequitos. Yo no hago crítica de películas ni nada por el estilo y me fue conmoviendo además esto del detrás de escena, ¿no? Yo soy trabajadora social y trabajo justamente con estas problemáticas todos los días, así que me parece que es una maravillosa película para ponerla al trabajo del resto, ¿no? De poder seguir sensibilizando y poder seguir trabajando en los derechos de por cada una de las mujeres y las niñas y los niños que transitan, no solamente por esta situación, las niñas por el aborto o las mujeres que deben decidir y ser, encima esperar, porque ahora ya no, pero esperar que otro habilite en función a sus derechos. Bueno, la verdad es que es un trabajo realmente maravilloso. Y pensaba además, me parece que es un excelente material para trabajarlo en las universidades, que es donde allí se forman y nos formamos cada una de las personas que elige tener una profesión y que cada una de las profesiones con las que elegimos tener debemos seguir acompañando esta militancia en cada uno de los derechos que nos toca. Y así que me parece que es un material espectacular para trabajar
por los derechos de niñas, niños y adolescentes de nuestro país. Así que muchas gracias. Gracias, Claudia. Gracias, Claudia. Gracias. Y sí, estamos abiertos a que la peli circule en universidades, en colegios. Se ponen en contacto con nosotros y siempre encontramos la manera de que la puedan discutir y charlar. Así que, y bueno, si la conoces a Mariana, ya sabes qué personaje que es, qué linda mujer, qué linda persona es. Con Mariana trabajamos un taller y por eso trabajamos y tocó y nos presentó a Vicenta también, porque trabajamos en un taller para educadoras de centros de desarrollo infantil. Entonces, en función a eso era cómo desde su experiencia, que me parece que esto es lo maravilloso, cómo desde su lugar había investigado, se había puesto a trabajar en conocer las historias de determinadas personas para poder armar su material, y en este caso Vicenta junto con todo el equipo, y en este momento con su libro El Mar y yo, que también es otra historia en función a vulneración de derechos y la militancia de derechos vulnerados, ¿no? Entonces, bueno, así fue como nos hace pensar en cómo cada uno de nosotros podemos trabajar con materiales que nunca imaginamos para poder desarrollar y trabajar sobre, bueno, diferentes instancias que nos pasan y que se puede dejar de ser traumático para convertirse en algo más maravilloso y poder continuar transitando la vida, ¿no? Así que gracias. Gracias a vos. Bien, bueno, si les parece, amigas y amigos, 21 a 28, momento hermoso, ¿no? Para dar por finalizado y tener tiempo para preparar la cena o calentarla, quienes pudieron ya entrar en ritmo cineclubero. Mariana la veo ahí medio exaltada, está haciendo señas, quizás lo que quiere es ver un muñequito. A ver, fíjate que estás muteado, Darío. Mostrar los muñequitos. Aguánteme un minuto que busco los muñequitos que los tengo acá y se los muestro. Dale, fabuloso. Bueno, mientras Darío va a buscar los muñecos, les vendo la que viene. En esta cosa medio bipolar que tenemos, para no quedarnos con modorra, sacudimos siempre para un lado y para el otro en el Cineclub, nos vamos a Cinemascopio, a nuestro apartado para ver películas de otras latitudes. Y en este caso, para recuperar un poquito del cine surcoreano, ustedes saben que a fines del año pasado, este maldito bicho que anda rondando el mundo, se nos llevó al gran Kim Ki-duk, ¿no? Uno de los directores que más conocemos del cine coreano, pero le queremos rendir tributo no solo porque nos ha dejado, sino porque ha sido el embajador en términos comerciales y de festivales, de avisarnos que del otro lado del planeta se estaba haciendo un cine tremendo. Así que, si bien no es el primero de esta nueva ola de cine coreano, sí es el que se ha encargado, a partir de sus películas, de ser el embajador de todo el resto de sus compañeros de corriente, entre ellos Lee Jang-dong, que venía ya haciendo cine antes que él, pero que obviamente lo hemos conocido en mayor profundidad gracias a este descubrimiento, ¿no? Así que así como vimos la poesía de Lee Jang-dong hace unas semanas y la hemos charlado con Marcelo Alderete, en este caso le vamos a rendir tributo a Kim Ki-duk en el marco de la 8ª edición del Han Cine. De paso, las invito y los invito a sumarse al Festival de Cine Coreano, que es online nuevamente, son amigos. La verdad que Gabriel Preselo, tengo una amistad y un cariño muy grande por él, porque es un tipo sumamente generoso y que hace de una forma súper profesional el Han Cine, que se encarga no solo de traernos ese cine que nosotros vemos en festivales, de autor, sino sobre todo mostrarnos esos grandes hitazos del cine comercial surcoreano que se hace con un nivel de calidad fabuloso. Así que está ahí, a mano, para verlo mediante la plataforma Cinear Play, hasta el 26 creo, que tienen la posibilidad
de ver muy buen material surcoreano. Así que en el marco del HanCine y con la ayuda del Centro Cultural Coreano y la Embajada de Corea, nosotros acompañamos con este homenaje a Kim Ki-duk, y lo vamos a hacer con uno de los especialistas en cine coreano que está aquí en el país, que es Diego Brodersen. Seguramente leen sus críticas en Página 12 y es el responsable nada más ni nada menos que la curaduría de la programación de la Sala Leopoldo Lugones, institución cinéfila de nuestro país. Así que bueno, enorme placer y privilegio tendremos aquí en el Leopoldo Cine Club para, de la mano de Diego Brodersen, estar analizando Hierro 3, una de las más fabulosas películas de Kim Ki-duk. Así que bueno, para quienes la han visto, una ocasión hermosa para revisarla, y para quienes no la han visto, bueno, saldar una deuda con esa gran película y de paso poder hablar de esta película y del resto de la filmografía de Kim Ki-duk, y seguro también vamos a desbordar acerca de todo lo que fue esta poderosa corriente de cine surcoreana, como también para ir invitando para que nos acerquemos a esas películas que nos están esperando en el HanCine. Así que bueno, ese es el menú que tenemos para el próximo martes, así que no se lo pierdan, comuniquen, avisen a amigos y amigas que aquí estaremos viendo y rindiendo homenaje, ¿no?, a Hierro 3 y a gran Kim Ki-duk. Así que bueno, ahí lo tenemos de nuevo a Darío Doria. A ver, Caramba, qué Darío, programación en el Leopoldo, ¿viste Sí. vos? No andamos con chiquitas. No andan con chiquitas ustedes. Y miren, así, acá A Laura. acá tenemos a Laura. Este es el tamaño de los personajes. Después traje, bueno, ven que, no sé si llegan a ver, pero la Laura que está acá es diferente. Acá tiene como una bufanda, acá está vestida de invierno. Y acá no, acá está la que vemos adentro de su casa. Y después tengo a Vicenta acá, sentada. Vicenta y su mirada. Vicenta y su mirada. Y después la tengo a ver. Qué lindo. No saben lo lindo que es tener a estos muñequitos, a estos personajes acá en mi casa y que me acompañan. Es hermoso. Les cuento una cosita que me hicieron acordar en un momento. En las escenas, cuando nosotros filmábamos, ya estábamos medio locos en algún punto. Y, por ejemplo, cuando Laura y Vicenta estaban acostadas, nosotros hablábamos bajito para no molestarlas porque estaban durmiendo. No, era una cosa muy, muy patológica, pero era muy lindo, ¿no? Y cuando hablábamos con ellas y las acomodábamos en la toma, las tratábamos con mucho cuidado por el respeto que le teníamos. Pero bueno, nada. Diego. Hermosa mística la que se genera, esa dinámica en rodaje tan preciosa. Así que bueno, tanto trabajo da, pero tanto disfrute y tantos recuerdos. Hermoso compartirlos con vos, Darío. La verdad que un aplauso para vos y para todo el equipo por esta maravillosa película. Te Y bueno, y súper felicitamos. generosos de compartirlo. Bueno, nos vemos en los próximos muñecos. Nos vemos, Pascual. En la próxima. Bueno, un abrazo, Darío. Un abrazo y muchas gracias, la verdad que la pasé muy bien y bueno, le voy a contar al resto del equipo. Gracias a todos. Fabuloso. Bueno, a todas y a todos un placer nuevamente haberlos visto. Muchas gracias por participar, por consultar, por escribir, por hablar, por participar y construir este espacio junto con nosotros. Bueno, que tengan una hermosa semana y nos vemos el próximo martes aquí en el Leopoldo Cine Club. Abrazo, gente.